Y dices que los hombres lo que más piden o por lo que más se interesan son trasplantes capilares. Curiosamente, es una industria que parece un poco estancada. Estancada. En el sentido de que el trasplante que se hace ahora es el que se lleva haciendo muchísimos años, ¿o no? No, ha avanzado un montón. Tú piensas que antes, sobre todo, hacíamos lo que se llama la técnica de la tira. Es decir, cuando queríamos... Sí, pero ¿hace cuánto? Eso hace mucho, ¿no? Claro, pero ahora ya se hace FUE, por ejemplo, Sí. hay robots. O sea, normalmente ya sabes que Santiago Segura, ¿no? El pelo que mantiene Santiago Segura, Sí. esta zona no sabemos si es porque el embrión, porque hace una fusión, ¿no?, de las capas del embrión y entonces esta parte de aquí atrás viene de una capa diferente, pero por alguna razón que no sabemos del todo, todos estos folículos pilosos de esta parte occipital en los hombres es como que no reaccionan a las hormonas masculinas, ¿vale? Es siempre el pelo con el que, o sea, el grosor de tu pelo, el pelo con el que naces aquí atrás lo mantienes toda tu vida. Mientras que la testosterona pues va haciendo de las suyas y va miniaturizando todo este pelo de zona, o sea, de las entradas, parietal y el vértex, la coronilla. Entonces, lo que hacemos con el trasplante, efectivamente, en ese sentido, es súper simple. Cogemos pelo de esta zona que sabemos que siempre va a estar perfecto, va a tener el mismo grosor, y lo movemos aquí. ¿Vale? Entonces, hasta ahí fenomenal. Y han avanzado mucho las técnicas. Antes había que cortar una tira entera de piel, hacer una cicatriz lineal de aquí a aquí, que muchas veces se veía. Entonces, la sutura para cerrar esa línea ha mejorado. Hacemos sutura tricofítica, que se llama, es decir, que el pelo nace por encima de la cicatriz. En la mayoría de hombres ya no hay que hacer la tira, sino que simplemente se hace follicular unit extraction, es decir, cogemos de uno en uno, de pelo en uno, lo ponemos aquí delante y ahora ya hay hasta robots que lo hacen solo. O sea, que lo que es la técnica y más que avanzará. Lo que no ha avanzado es que yo no sé qué pasa con los hombres si no os contáis las cosas o qué, pero lo que no ha avanzado es el miedo que hay al tratamiento médico es decir, lo que no ha avanzado es hombres que vienen tarde. Es decir, tú estás en consulta y de repente te entra un chico ya calvo y esto no hay nada que hacer, ¿no? Que mi padre era calvo, mi abuelo era calvo y bueno, pues ya está. Digo, ¿cómo que no hay nada que hacer? Claro, no hay nada que hacer si vienes ya cuando has perdido todo el pelo, porque ahí ya... Pero si tú hubieras venido antes o no le tuvieras miedo, yo no sé si lo habláis en forocoches o en estos foros que tenéis vosotros. ¿Pero yo por qué? No, perdón, que te estoy como regañando, pero me da pena, es que me da pena porque veo que vienen todos con un miedo. No, yo tratamiento para la alopecia no me tomo, que eso baja la libido, te deja impotente, me Pero dicen. hay el síndrome post-finasteride. ¿Qué síndrome ni qué síndrome? No es cierto. Ese efecto nocebo. Tú sabes lo que es el efecto placebo y el nocebo, ¿no? Que te convences de que te va a hacer mal, Claro. eso es el nocebo, Claro. y te hace mal porque te has convencido. Claro, y como los efectos secundarios que se supone que tienen finasteride y dutasteride, que son estos medicamentos que van fenomenal para de verdad mantener tu pelo toda tu vida, como los efectos secundarios que tienes son completamente psicológicos, es decir, falta de líbido, que no se te levante, no es algo objetivo, es decir, si tú te obsesionas cuando estás en el momento, ¿no?, de uy, me estoy tomando esto, no voy a rendir, pues al final claro que no rindes y lo que estás es fuera de tu mente, eres espectador de esa relación sexual, ¿no? Entonces, ese efecto nocebo, efecto placebo, esto te va a ir bien, pues por ese simple hecho que te lo han dicho te va a ir bien. Efecto nocebo, te puede pasar esto, te pasa. Cuando han hecho estudios con muchísimos pacientes, con una N súper grande, se han dado cuenta de que si a los pacientes no les decían que eso les iba a pasar, no les pasaba. Solo les pasaba a aquellos a los que les decía, bueno, te podría pasar esto. Es decir, que es efecto nocebo y es una pena que se ha corrido el bulo y entonces vienen muchos chicos, o por ejemplo, muchos chicos que se quieren trasplantar. Digo, vale, pues sí, te trasplantas. Yo se lo explico, digo, vale, te trasplantamos, te ponemos este pelo de aquí atrás, aquí delante. Y ahora dentro de 10 años, este pelo que yo te ponga, no lo vas a perder, pero el de alrededor, sí, que te van a quedar islotes de pelo. Es decir, que aunque tú te trasplantes, antes del trasplante debes tomar esta medicación durante al menos un año, porque mucha gente se ahorra el trasplante y luego, una vez que te has trasplantado, si te tomas es que la necesitas. Es que no tiene sentido trasplantarse sin tomar la medicación. Porque entonces, ya me dirás tú, te quedan islotes de pelo trasplantado rodeados de zonas sin pelo. Y esto puede ser lo que le ha pasado a Rafael Nadal, que se ha hecho como 2 trasplantes de pelo y Pues está otra vez más o menos igual. Puede ser que el pelo que ahora tiene sea el que le trasplantaron y que lo que le falta sea el que... Pues a lo mejor no se quiso tomar la medicación. Es verdad que finasteride lo sacaron del antidopaje, o sea, de los controles de dopaje, o sea que se lo podría tomar perfectamente. Pero no sé, a lo mejor sí, a lo mejor por su rendimiento deportivo, por lo que fuera, decidió no tomarlo y le ha pasado esto. No sé quién trasplantó a Rafa Nadal ahora mismo,
Pero también es verdad que, esto me da pena decirlo, pero se nota mucho cuando una persona le trasplanta a un dermatólogo, que es el especialista en tricología en el pelo, le trasplanta a alguien que no está tan formado, ¿sabes? Que solo pues lo mismo, es más mercenario de poner pelo que otra cosa. Es como yo te pongo pelo y el resto me da igual. Yo cobro por, ¿sabes? Hacerte No trasplante. tienes que ser dermatólogo para hacer trasplantes de pelo. Para todo lo que sea estética, tratamientos estéticos, no tienes que ser dermatólogo, puedes ser médico simplemente, no tienes que tener ninguna especialidad. La medicina estética no es una especialidad vía MIR, porque claro, ningún hospital público va a formar vía MIR a alguien en tratamientos estéticos cuando no están cubiertos por la Seguridad Social. Entonces te puede estar trasplantando el pelo. Sí, un médico que, hombre, se forman para ello, hay másters de tricología, etcétera, pero sí que es verdad que el especialista en la piel y sus anejos, que los anejos de la piel son las uñas, el pelo y las glándulas sudoríparas sebáceas, pues es el dermatólogo, que somos especialistas en eso y también en las venéreas, o sea, dermatología médico-quirúrgica y venereología, ¿no? Entonces, pues hombre, siempre va a entender mejor el pelo porque todas las patologías del pelo las tratamos nosotros, no solo el trasplante, pero como el trasplante es lo que da dinero, pues hay muchos amigos del trasplante. Y luego de las patologías complejas, de una foliculitis de calvante compleja, ya te digo yo que poco médico va a querer tratarle. ¿Qué es eso, una foliculitis de calvante compleja? No, pues enfermedades del folículo piloso raras, que responden mal al tratamiento y que no dan tanto dinerito como un trasplante, claro. Me estoy poniendo guerrera. Está bien, pero ¿y entonces el síndrome posfinasteride no es verdad? Porque esto lo que tengo entendido que es que incluso yo había leído que había asociaciones en Estados Unidos de personas que habían tomado esa medicación y se habían quedado impotentes. No es que luego interrumpiesen el tratamiento y recuperasen la libido, sino que desapareció. Qué pena. ¿Sabes? Pues esto es el tendón de Aquiles, se dice, o sí. Este es el problema que tenemos. O sea, es que es así en consulta todos los días. Es decir, por eso te digo que es una pena ver que hay un tratamiento súper efectivo para la alopecia, que si tú lo empiezas a tomar, y además se lo digo a los pacientes, vienen chicos con 20, 25 años que ya han empezado, además se nota, si tú te tocas el pelo, o sea, si tú te pasas la mano por aquí y por aquí a la vez, y notas diferencia de grosor, notas este pelo de delante mucho más finito, esa alopecia ya ha empezado. A ver, luego en consulta tenemos métodos de diagnóstico tricoscan que nos permiten saber el tanto por ciento de miniaturización folicular exacta que tienes y entonces te decimos, oye, pues espérate un poco, empieza ya con la medicación, pero bueno, la cosa es que vienen un montón de chicos que ya han empezado. Y tú sabes que si ese chico empieza a tomar finasteride o dutasteride, empieza a tomar la medicación, ahora va a tener ese pelo toda su vida, porque sigue teniendo un grosor razonable, simplemente recuperará el grosor original y si lo sigue tomando va a tener siempre ese pelazo. Pues nada, tienen miedo y entonces, no, es que la impotencia, la libido, pero si tienes toda la evidencia científica diciendo que no hay ningún problema, tenemos estudios súper amplios, con pacientes súper amplios, medicamentos súper seguros, se llevan usando muchísimos años, se puede regular, es decir, si tú tienes miedo a tomarlo todos los días, bueno, pues tómalo un año a dosis correctas y luego si quieres vamos descansando, lo tomas los fines de semana o lo tomas día sí, día no, vas bajando la dosis, vas regulando, vamos controlando, o sea, hay un montón de opciones, se puede adaptar el tratamiento, imagínate que tuvieras algún síntoma de estos de bajada de libido, bueno, pues se regula, pero no este miedo infundado que hay por todos estos bulos y desinformación que corre por estos foros y por redes y por gente que no tiene ni idea, me da pena, no pasa nada porque al final, bueno... O sea, el síndrome ese es mentira. Totalmente mentira, o sea, la ciencia, hay un montón de evidencia científica súper sólida detrás, de hecho, vamos, yo mi pareja, desde que el que era mi pareja toda la vida, que estuve 10 años con él, lo primero que hice, me dice, estoy preocupada, y yo digo, tómate esto, si eso hubiera sido cierto, vamos, no se me ocurre, claro, soy la primera interesada en que no le pase nada, ¿no? Quiero decir que, y ahí está con su pelazo que no para de agradecérmelo 20 años después, o sea que me da pena porque ya te digo, vienen los pacientes tarde, o bien por desconocimiento o bien por miedo. Y es un tratamiento súper efectivo que va fenomenal y que bien explicado, la mayoría de pacientes lo entienden, pero tienes que hacer mucha labor pedagógica en consulta. Tienes que estar, yo cada vez que viene un paciente de alopecia androgenética digo, dadme 10 o 20 minutos más porque sé que voy a tener que estar haciendo esa labor pedagógica con él, quitándole los miedos, explicándole, enseñándole estudios, animándole, que es una pena que tenga que estar animándole a tomar un tratamiento tan efectivo para algo que a él le preocupa tanto, porque hay chicos realmente muy preocupados por esto, muy acomplejados. Entonces, bueno, a ver si desde aquí, tú que tienes este altavoz, logramos que hombres del mundo, ¿dónde está la cámara? Venid a consulta, hombre, que no es porque queramos ganar dinero, queremos que estéis bien y estéis felices.